Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en Paradojas Reconciliadas. Tenemos de nuevo aquí, afortunadamente, a nuestro amigo Reinhard Drack, para seguir con los orígenes ocultos de la humanidad. ¿Cómo están Gloria y Reinhard? Hola Gabriel, buenos días. Muy bien, muchas gracias. También para mí es un gusto volver a verte, Reinhardt. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día a ambos. Muy bien, gracias. Aquí pues emocionado de poder continuar, ¿no? Con eh, esta presentación de estos orígenes ocultos. Pues, Sí, es súper interesante, ¿eh? La verdad es que a mí me has hecho pensar mucho, déjame decirte, con todo lo que... con todo lo que- demasiado. Sí, sí. Yo te diría que demasiado. Ya me acordé qué pregunta le querías hacer a Reinhard, pero bueno, ¿Ah, sí? vamos a cederle la palabra a Reinhardt y luego ya Bueno, y entramos luego tú ahí. lo haces porque no me acuerdo, Ok. pero... Ok, ok. Adelante, Reinhardt, todo tuyo, el micrófono, como dicen. Gracias. Pues la última vez nos quedamos en Baalbek. ¿Qué es Baalbek? Bueno, es un templo en Líbano. Eh, Denme un segundo, ahí está. Es un templo en Líbano. Aquí pueden ver cómo está construido como en una plataforma, ¿no? Le llaman las terrazas de Baalbek. Y esto fue el templo romano de Júpiter. Tiene 2000 años de antigüedad. El tema es que la construcción de arriba no tiene mucho que ver con la construcción de abajo, que son las terrazas per se. Estas están formadas por monolitos, es decir, bloques de una sola roca, ¿no? Y son algunos de los más grandes que se han encontrado en el planeta. Oficialmente, el monolito más grande del planeta está aquí en Baalbek. Eh, Aquí hablamos de bloques de estos que están abajo, en la parte inferior. Vemos como dos tipos de construcción, ¿no? Unos muy grandes y otros pequeños que son del templo de Júpiter, que no son pequeños en sí, son también muy grandes. Simplemente los de abajo son gigantescos. 1100 toneladas. O sea, son muy, muy grandes. Wow. A 1000 toneladas, 900 toneladas. El más grande es 1100 toneladas y le llaman el monolito de la roca madre, que es este. Ok, sí, sí. Entonces, bueno, aquí estamos viendo desde la cantera donde los sacaban, cómo los empezaban a minar y a sacar de ahí. Vean el tamaño. Entonces, aquí surgen algunas preguntas. Ujú. De hecho, no hay claridad en cómo se armaron los bloques, los movieron y quedaron ahí. Solamente se tienen registros de cómo erigieron el templo de Júpiter y son un poco no tan claros, ¿no? Es de historiadores del momento y gente que pasaba por ahí le daba por escribir y de algunas culturas, ¿no? Pero nada muy concreto. Eh, Aquí las preguntas más básicas son, ¿por qué ese tamaño? O sea, pudiendo cortar los bloques de un tamaño más cómodo para mover. ¿Por qué hacer ese tipo de bloques gigantescos que después cómo vas a mover? Al día de hoy no existe una sola grúa en el planeta que pueda mover 1100 toneladas. Así de fácil. No, no hay, no existe. Lo han ¿Y entonces intentado cómo y se no se puede. movían? Digo, esa es la pregunta del millón. No, nadie sabe cómo los movían o cómo. Pues es que No hay eso es claridad. es como recurrente, sí, en realidad no se, bueno, hasta donde yo he leído no se sabe. Ajá. Ayer platicaba con Gloria, y tú seguramente has leído a Robert Baubal, ¿no? Y a Graham Hancock, ¿no? Reinhardt, que Sí, pues son así de es. estos arqueólogos que buscan igual, van más allá de la historia oficial y, Claro. ¿no? Y le escarban ahí un poquito. Grandes masters Sí, y son, que han exacto. dado toda esta información a conocer al mainstream, ¿no? Sí, son como los rockstars, ¿no? Los más conocidos. Exactamente. Y hay un libro, le platicaba a Gloria ayer, bueno, yo leí algún libro de Baubal sobre, o ya no me acuerdo si era de Hancock, pero era un libro sobre la Gran Pirámide, ¿no? Del Valle de Gizeh.
la pirámide de Keops. E igual, o sea, los bloques también son enormes, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo movieron esto? ¿No? Y llegaban a la misma conclusión que tú nos dices. Hoy no hay una grúa que pueda mover un bloque de ese tamaño a la altura de 160, 180 metros que tiene la Gran Pirámide, ¿no? Eh, y por otro lado, había quien, ahí mismo, pues él analizaba otra de las opciones, ¿no? Dice, bueno, pues hay quien dice que con una rampa. Dice, bueno, la rampa en sí, para poder subir estos bloques, sería una obra más espectacular que la misma Claro. pirámide, ¿no? O Sí, sea que, claro, pues sí, 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 me queda claro. Ajá, perdón, continúa. no, como que no hay por dónde, no hay tecnología conocida hoy que permitiera este movimiento de bloques. Y bueno, claro, entiendo que la historia oficial, la respuesta que da es, ay, pues usaban esclavos, ¿no? Pero pues imagínate, o sea, cuánta gente tendrías que de todos modos subir esto, o imagínense levantar esto con esclavos, con cuerdas o como La sea, calidad de la cuerda, ¿no? claro, o arrastrarlo, pues no sé, o sea, es una locura, ¿no? O rodarlo en troncos. O sea, hay mil teorías, Sí, pero pero ningún. ninguna satisfactoria, ninguna definitiva. Y si nos vamos a la ciencia, ninguna comprobable, porque ya tendrían que haber podido hacer lo mismo. Claro que, perdón, ya con esto, nada más termino que quería compartirles una experiencia personal. Yo tuve alguna oportunidad de ir a Egipto ¿No? en enero del 2002, justo acababan de pasar el tema de los ataques a las Torres Gemelas. Ujú. Y bueno, en Asuán, ¿no? Lo que es hoy Asuán, hay unas canteras y en esas canteras, así como aquí Reinhardt nos muestra las canteras de donde sacaban estos bloques, de las canteras de Asuán, empezaban ahí mismo empezaban pues a picar la piedra para hacer los obeliscos. De hecho, hay un obelisco que está a medias porque se les quebró, ¿no? Pero imagínense, de ahí, o sea, de la roca viva, cortaban el obelisco, le daban la forma ahí mismo, luego lo subían a un barco en el Nilo y luego ya se lo llevaban al templo y de ahí ya lo levantaban, ¿no? O sea, a lo mejor el obelisco pues tampoco es tan grande ni tan pesado como estos bloques, pero de todos modos, o sea, ¿cómo haces eso, no? Y luego en un barco en el Nilo, ¿no? Ibas llevando tu O sea, ¿qué tipo de obelisco barco, gigante. no? ¿Qué tipo de barco puedes llegar a tener para mover tremendo, o sea, la verdad que ese peso, ¿no? Digo, yo Exacto. francamente desconozco de ese tipo de sabiduría, pero de conocimiento no sé, pero yo me imagino, así mi neurona piensa que pues debe de ser un barco como con muchas características muy particulares para poder mover tremendos bloques de piedra, ¿no? No creo que sea tan sencillo. Y ahora, ¿no? Si cuesta trabajo armar uno de estos buques que son como los que parecen en las películas, ¿no? Que van con los aviones y todo, pues imagínate, si en esta época cuesta trabajo, imagínate en esa época, ¿no? Oye, pues si en esta época se atora el Evergreen ahí en el canal de Suez, imagínate, ¿no? Ajá. No, y aparte, el tipo de rocas que labraban allí en Egipto eran principalmente diorita. Ajá. Entonces, la diorita está en la escala de moles mucho más alta, ¿no? Está entre 6 y 7. Es decir, su dureza es muy alta y su densidad molecular igual. Entonces, a la vez que es pesada, es resistente y necesitas materiales muy fuertes para labrarlo. Y hablan de que, bueno, con cinceles de cobre, de bronce, perderían su filo, pero rapidísimo, y tendrían que estarlos afile y afile y afile y otra vez en un solo día de trabajo. El tema es que los acabados del arte egipcio, de las piedras, monolitos y todo esto, esculturas son perfectos. O sea, los han medido con láser y dicen qué nivel de perfección, muy difícil de lograr hoy en día con herramientas modernas. Claro. Sí, hablando otra vez de este libro sobre ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, es algo así como el guardián del origen o algo así. Ay, no me acuerdo cómo se llama el libro, luego lo busco y se los digo. Muy bueno. Hablaba de eso, decía, por ejemplo,
que las pirámides de Egipto, al menos la Gran Pirámide, está alineada a los puntos cardinales, ¿no? Entonces, tiene una cara que está alineada al Polo Norte. Entonces, dice ahí el autor, dice, esta pirámide de Egipto tiene una desviación respecto al verdadero Polo Norte menor que el meridiano de Greenwich, ¿no? O sea, tiene una alineación más perfecta que lo que usamos hoy para nuestros usos horarios, ¿no? Hablaba también que, no me acuerdo cuánto mide la base de la pirámide, en metros cuadrados, pues imagínense, pues es enorme. Dice, el desnivel que hay de un extremo a otro de la base es de 2 milímetros. O sea, está perfecta, está casi perfecta, ¿no? Esa pirámide. Y en la Sí. arena, o sea, ¿cómo hacían eso? Eso es lo impresionante, ¿no? Que es en el desierto, ¿no? O sea, digo, porque todavía en un, no sé, en otro tipo de terreno, pues como quiera, me parece, digo, yo nunca he construido nada en el desierto, pero me parece que debe de ser más sencillo construir en algo diferente al desierto, ¿no? Es un poco como construir, por ejemplo, en la nieve, ¿no? Pues todas las inclemencias del tiempo, y no es lo mismo ahora con toda, se supone toda la tecnología que tenemos a esa época, ¿no? O sea, qué Claro, impresión. Es muy Y impresionante. es muy impresionante lo que se lograba en tiempos remotos y que hoy es todavía muy difícil reproducir. No ha habido otra gran pirámide, ¿no? No, ni creo claro. que haya. ¿Tú crees, Reinhardt? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que este tipo de conocimiento sí tenga que ver con la Atlántida? Es una conclusión a la que llegan muchos estudiosos, sean oficialistas o no, eh, ya que la evidencia es abrumadora respecto a el mismo tipo de construcción, de uso de bloques, los mismos símbolos y mismas formas que se ven de aquí y allá. Hay eh, un quarry, igual una cantera en Mm, China que se llama Yangshan, Ujú, donde tienen esto mismo que estamos viendo aquí. Es larguísima una barra de monolítica gigante y tiene la parte de abajo igual de raspada que aquí, picada así y con algunos huequitos. Es decir, nunca la lograron terminar o sacar, eh, pero está labrada como si fuera a ser uno de estos bloques en China. Entonces es bastante interesante ese tipo de técnica. También hay las Low Shoot Caves, las cuevas en esa región, ujú. recientemente descubiertas, que son de alturas enormes y tienen como un labrado en la pared que van dejando surcos muy simétricos y adentro es una cueva pues gigantesca que nadie sabe bien para qué la usaban, cuándo la labraron, cómo lo lograron, ¿no? Y es parecida a otras que encontramos en otras partes del mundo. Entonces, si nos vamos a pensar en que es desconocida la tecnología, pero es muy paralela en su uso, en su manifestación del producto final, los bloques y todo esto, pues sí, es probable que hubo una Atlántida como símbolo, como una forma de abstraer que hubo una civilización o un conocimiento anterior que se tenía y que se esparció por el globo, que así se manejaba y que después se perdió. Así es, digamos, como ¿Sabes resuena hoy en día. Ayer que platicaba yo con Gabriel que le decía, bueno, una cosa, ¿no? Que en algunos libros místicos siempre se habla como de una caída, ¿no? Igual creo que ya lo había comentado, una caída como de los ángeles, una como que llega algo del cielo, ¿no? Que puede ser en términos generales como un tipo extraterrestre y que se quedan aquí en la Tierra, ¿no? Y empiezan a evolucionar o a hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Hay, de alguna forma, a partir de la mística, por decir así, sí hay una especie de documentación que indica que hay seres que no pertenecen a la Tierra, ¿no? Que llegan y empiezan a hacer todo este tipo de, pues no sé si claro. construcciones, y todas coinciden también con el asunto este del diluvio, ¿no? O sea, o sea,
todas las, bueno, no sé si todas, pero la mayoría de la mística en algún momento menciona, ¿no? Que viene el diluvio, ¿no? Cada quien le pone al personaje en cuestión, ¿no? Que está ahí luchando con el mentado diluvio, pero al final es una coincidencia. Entonces, y los que, bueno, cuando hablamos de la Atlántida, pues eso era un tema, ¿no? Que algunos de la Atlántida sí sabían que se iba a dar este diluvio y nada más que, pues dicen, ¿no? La historia cuenta que, bueno, la historia extraoficial, que no Los hicieron caso mitos, a los ¿no? sacerdotes, claro, y entonces ellos continuaron con otro asunto. Entonces, es como, digo, yo sé que a lo mejor la gente no cree en extraterrestres y mucho menos, pero a mí me parece más viable. No sé, de repente a mí sí me hace más cordura, pero Pues es que yo creo que depende cuál sea tu concepto de extraterrestre, ¿no? Por no, claro. ejemplo, o sea, comentas, la gente no cree en extraterrestres, pero por ejemplo en las tradiciones, pues, cristianas, se habla desde Dionisio el Areopagita, ¿no? Que definió ahí los 9 coros celestiales y todo esto, pues se habla de los ángeles. Y a ver, o sea, si a mí me preguntas, pues un ángel no vive aquí en la tierra, ¿no? O sea, está en otra dimensión o no sé dónde esté, pero no es alguien que esté materializado aquí en nuestra tierra. Entonces, pues un ángel es un extraterrestre, ¿no? Que está Claro, más allá de la tierra. Pues ahí ujú, estás Sí. hablando de entidades que no pertenecen aquí. Si lo quieres ver en el sentido opuesto, pues también los demonios, ¿no? Así como hay ángeles, pues hay demonios, pues tampoco viven aquí, ¿no? Necesariamente. Entonces, de que yo creo de que hay entidades o hay, llámale como quieras, seres, energías, manifestaciones que no son necesariamente de aquí, bueno, pues como bien dices, desde las tradiciones místicas más antiguas, así pues te es. están hablando de eso, pues vámonos otra vez bueno, pues qué les digo yo de los Anunnaki, ¿no? Lean ahí a Zecharia Sitchin Ujú. y las tablillas sumerias, todo esto, pues ahí te están hablando desde entonces de seres que vinieron de las estrellas, ¿no? Que trajeron conocimiento Sí. y bueno, pues Es muy común y recurrente en los mitos, por ejemplo, los Dogon en pues, Mali, Por ejemplo, por ejemplo, los Homon del shintoísmo en Japón. Es decir, casi todos tienen una tradición del cielo, vinieron a la tierra, ¿no? Los Hopi con las cachinas. Ahí están en todos los mitos de toda la antigüedad, de todos los continentes. Ya la interpretación es, obviamente siempre hay cielos e inframundos, en los nórdicos, en los egipcios, en todos lados, mexicas, en quien fuera. Entonces, a lo mejor son geografías, no, geografías fantásticas o imposibles, pero son consistentes en todos lados, en todas las culturas. También se habla siempre del inframundo y de seres mucho más reptiles bajos que ayudaban a la humanidad o que después cayeron. Y todas las tradiciones más judeocristianas tienden a tratar a la serpiente y al reptil como los caídos, la tentación, lo negativo. Sin embargo, las culturas más antiguas hablan del beneficio, la sabiduría, la curación a través del reptil, serpiente, etcétera, y eso está en los inframundos, en la tierra, en las fuerzas telúricas, ¿no? claro. Y en lo celestial está a veces identificado con el águila, lo que desciende, el control, lo que instruye, lo que se eleva, ¿no? Es muy interesante, ya estamos hablando de comparación de mitos, de religiones, pero pues, ¿por qué de allá llegaban los dioses y después sucedían como estas instrucciones y así, ¿no? es como Claro. con los mexicas, ¿no? Quetzalcóatl y esto, ¿no? Es algo parecido a lo que estás comentando, ¿no? Es la serpiente emplumada que llega, ¿no? Y que les comparte la sabiduría y luego se va. Oh, Siento que en el caso de los mexicas, bueno, en general de la náhuatl, ujú. de la sabiduría, la mitología, de toda la parte de Mesoamérica, se desconoce mucho. Hay mucha interpretación,
Hay formas muy cómodas de verlo y hay formas muy académicas y muy estructuradas que se sustentan. Sin embargo, la tradición es más profunda. Lo que es incómodo se va a un lado de nuevo. Y esto pasa en todos lados. Simplemente aquí pues hubo una gran quema, una gran censura y una gran reescritura. Recordemos que los códices que tenemos, al menos del mundo anahuaca mexica, fueron escrituras posteriores. Es decir, después de quemar todo y arrasar con todo, los frailes afligidos por la pérdida de conocimiento invitan de nuevo a, a los habitantes de aquí a reescribir, a contar su historia. Fue legítimo, lo hicieron bien. Digo, en 100 años se pudo haber perdido pues bastante, ¿no? Pudieron ellos mismos haber censurado cosas, Pues pudieron no ser las personas más instruidas para escribir y retranscribir la memoria, ¿no? No, y claro. al final, o sea, todo lo que o sea, todo lo que uno le echa de su cosecha, ¿no? También, y el miedo a decir algo que no es correcto, ¿no? Y entonces, o No, sea, claro, o sea, se hubo escribe lo que piensa destrucción, sus hubo padres. inquisición, ya había un canon establecido, ya había miedo, ya no era fácil decir fue Ajá, así o así, ¿no? Claro. Entonces, digamos, lo más fiel, por ejemplo, ahí el códice troano o los códices mayas, que eso sí hay algunos que sobrevivieron de forma pura, que son más antiguos y que sobrevivieron a la quema que se hizo por se me fue el Como nombre. Zumárraga, ¿no? De haber sido. No, 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 no. Fue otro fray, pero bueno, el chiste es que quemó todo. Estos sobrevivieron, de alguna manera estuvieron en colecciones privadas y luego acabaron en un museo, cuando dice mendocino, ¿no? Y al final, mendocino trocortesiano también, el trocortesiano. Entonces, ahí tenemos una serie de glifos y de instrucciones que no parecen estar tan claras, incluso para los expertos en maya, unos interpretan una cosa, otros otra cosa, parecidas, cercanas, no sabemos, ¿no? Pues es no, que, no fíjate que, sé, bueno, tú, Gabriel, y luego yo, adelante. ¿segura? Sí, sí, estoy platicando No, mucho ahora. yo, Estoy yo nada más quería comentar, pues no sé si han oído del famoso, el último mandato de Cuauhtémoc. Eso está, de hecho, escrito atrás de la catedral. Hay una placa, no me acuerdo cómo se llama esta calle que está atrás de catedral, pero bueno, hay una ¿Verdad? placa. Y lo que está diciendo ahí es, o sea, muy poético, ¿no? Como eran ellos. Se supone que Cuauhtémoc quería pelear contra los españoles, pero pues él sí no se mandaba solo, ¿no? Él sí tenía un consejo de ancianos y pues ahí sí respetaba mucho lo que decían. Y los ancianos, que pues, eran hombres muy sabios, que observaban la naturaleza y sabían de los ciclos, le dicen, pues no, o sea, ya nuestro tiempo se acabó, ¿no? Algún día resurgiremos, pero ahorita ya. Entonces, pues lo que dice Cuauhtémoc ahí es, pues, es un mandato que hace llegar hasta, se dice que han encontrado, pues, hasta Nicaragua, ¿no? Porque, de hecho, Nicaragua viene de Nican Anáhuac, ¿no? Hasta aquí es el Anáhuac. O sea, hasta allá llegaban el imperio mexica. Y entonces lo que manda hacer es justamente decir, destruyan todo, nuestro sol se apaga, no queremos que nuestra sabiduría caiga en manos del enemigo, destruyan todo, ¿no? Ellos al parecer también escondieron o destruyeron todo, y lo que mandó es que su conocimiento se preservara de forma oral. Y por eso tienes ahora los guardianes de la tradición oral mexica, ¿no? Tienes ahí gente en Teotihuacán, tienes ahí a gente en Malinalco. Tula. eh, sí, entonces, pues realmente ahí está el conocimiento, ahí está la sabiduría. Y Y el tema, apenas, ahí hay algo muy importante, Gabriel, que justamente esos guardianes, al pertenecer a tradición oral, cuentan versiones que ahora muchas están llegando a libros. exacto, Es difícil
pues diferenciar entre charlatanes y no charlatanes. Eso es un tema, por eso lo oficialista pues permanece. El tema es que las versiones que cuentan estos guardianes hablan de, no, pues cuando inició todo en el Anáhuac, nuestros abuelos de hace 50,000 años, 30,000 años, lo mismo que en los Vedas, lo mismo que así, ¿no? Entonces ahí es donde pierde mucho poder esa tradición oral a los oídos del hombre moderno y eso. Sin embargo, pues habrá que ver en el tiempo, ¿no? A la luz del tiempo y los descubrimientos. Ya mencionaba que la cueva que acaban de descubrir en Zacatecas, bueno, no acaban, pero acaban de oficializar, es un asentamiento humano de hace 30,000 años, ¿no? 30,000 años en América. Eso cambia la teoría del poblamiento por el estrecho de Bering y avala el poblamiento temprano. O sea, no es que no haya sucedido el del estrecho de Bering, sino que desde antes hubo humanos aquí por otros medios, otras rutas o de otras formas. Incluso también hay un tema, acaban de descubrir unas cuevas en Francia, por ejemplo, de 176,000 años Wow. y son construcciones muy primitivas que en teoría hicieron neandertales. Entonces, dicen, sí erigieron a su manera y tenían instrumentos y posiblemente aquí era un lugar de rito. Es algo que se desconocía y se creía improbable de los neandertales, ¿no? Pero 176,000 años no es que cuando se estaban extinguiendo por el 40,000 antes de Cristo, ya era su máximo grado de avance, sino tienes desde hace 176,000 años construcciones neandertales primitivas que pudieron dar un desarrollo en, digo, ¿cuánto llevamos de historia moderna, no? Del Exacto, 2000. no son tan primitivas, ¿no? Al final es eso, ¿no? O sea, dices primitivo, pero resulta que no es tan primitivo como lo que platicamos ayer Gabriel y yo. Voy a ser muy breve. Solo quería comentar acerca de esto de la interpretación y la sobreinterpretación que se da. Por ejemplo, en arte, y esto, hay un libro en especial de Humberto Eco, bueno, hay mucha literatura, pero a mí me gusta Humberto Eco, de lo que es la interpretación y la sobreinterpretación. Entonces, interpretas siempre a partir de lo que sabes, y eso todos lo hacemos, por muy catedrático y muy dogmático que seas, siempre va a partir de tu saber, ¿no? Claro. De tu bagaje cultural. Y la sobreinterpretación es cuando además le echas de tu cosecha, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros vemos que la gente, que los académicos han tratado de traducir o de interpretar para que nosotros le podamos entender de los códices y todo esto de lo que había en las cuevas, no sé, de Lascaux, en las cuevas de Altamira o de donde sea, pues son meras interpretaciones. Nadie sabe en realidad que para qué fueron hechas ni No. qué significan, ¿no? O sea, Sí, pero sí hay un estudio reciente de una arqueóloga, antropóloga, que ella lo que hizo fue de las principales cavernas donde hay pinturas rupestres en el mundo, tratar de identificar los símbolos más recurrentes. Y entonces logró identificar cerca de 36 que se repiten en todo el globo. Obvio, algunos son muy simples, como la mano las manitas. Ajá. manchada de pintura afuera o la mano con pintura Ajá. sobre la roca. Algunos como una espiral y símbolos así. El tema es cómo, en qué contexto, en qué periodo, en qué posición. Así. Todo eso A es muy eso es a lo interesante. que yo quería llegar, o sea, que la verdad nadie lo sabe, o sea, le podrán echar todo lo que quieran, pero la verdad nadie lo sabe. Esa es una que quería comentar. Y la otra, ahorita hablaban de Malinalco, ¿no? Yo sé que, pero no lo sé bien y es lo que les voy a preguntar. Yo sé que Malinalco y Tepoztlán hacen una línea y hay otro pueblo que con ese tercer pueblo se crearía como un triángulo. Ustedes no saben qué pueblo es. ¿Sí han escuchado eso de entrada? ¿No? No, ¿No? yo Y saben que tampoco. en Tepoztlán, en la parte de hasta arriba, bueno, en el cerro del Teposteco, hasta arriba hay una pirámide. Sí. Y Sí. en Alco sucede lo mismo. Y hay un tercer pueblo que tiene
lo mismo, o sea, el cerro y hasta arriba del cerro está la pirámide. ¿Será Cuicuilco? No, porque Cuicuilco es circular y la de Malinalco y la Mm, de Tepoztlán, bueno, yo sí conozco esa parte y son muy similares. Que también es igual la incógnita, que lo mismo que con lo que estamos viendo aquí de Baalbek, es que nadie sabe cómo subieron las piedras para hacer la construcción de las pirámides en cuestión, porque el camino hasta la fecha es complicado. Bueno, el de Malinalco está más bonitillo, el de Tepoztlán está más sí, rústico. está rudo. Ajá, pero al final, sí, sí, está, el de Malinalco es más, bueno, obviamente está más estructurado para el turismo, pero en esa época, vamos, contextualicemos, pues imagínate cómo estar subiendo las piedras para hacer una pirámide hasta arriba del cerro. Y hay un tercer pueblo, pero la verdad es que lo he buscado y no lo encuentro. Por eso quería Mm. preguntar. Pero adelante, estimado Reinhardt. Gracias. Bueno, habrá que responder cuál es ese tercer pueblo y buscar esa historia. Y en la parte de pinturas rupestres, sí valdría la pena también investigar las pinturas de Tassili Nájar Mm, en Argelia, ¿no? claro. En toda la zona del Sahara, en unas cuevas, son antiquísimas, cuando la zona era un vergel y ahí hay cosas muy raras, muy raras. Si quieren investigar pinturas rupestres extrañas, esa es la zona. 36,000 documentadas al día de hoy, algunas gigantes, algunas en alturas difíciles de alcanzar. ¿Quién hizo tanto? Todavía está en Nos lo investigación tienes todo que eso. enseñar, Reinhardt. De verdad nos lo tienes que enseñar. A mí esto se me hace sumamente interesante. No sé, son cosas que ya, ay, bueno, no es que uno vaya a la escuela y te lo enseñen. O sea, en realidad, por eso es interesante, porque no son cosas comunes, pero existen. Eso es lo bonito, que existen y que son, por decirlo así, encrucijadas mentales que tiene el ser humano que resolver. Sí, Porque es importante saber de dónde venimos, ¿no? Finalmente. así es. Bueno, Bueno, volvemos a Baalbek. Gran maravilla. Aquí estamos viendo la roca madre. Vean el tamaño de esa mole, incluso está ahí, nadie la ha podido mover, nadie la ha podido sacar nada, por eso sigue ahí de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, como tal es una construcción de esas que llamaban ciclopeas, Mm, gigantesca. La terraza, pues son varias de estas rocas apiladas y sobre ellas se construye el templo de Júpiter, ¿no? O de Heliópolis. Entonces, bueno, un gran misterio, para algunos es sumamente sagrado, en Líbano esta zona, y hay ciertos relatos, historias que hablan de otros tiempos donde se hizo la terraza y antes de la construcción y la toma romana, ¿no? hay que Es, organizar un tour, Reinhardt. no, estaría increíble la verdad, poder ir y tocar estos, Es que, estos lugares, ¿no? ajá, o sea, como digo, verlo en imagen, así como lo vemos ahora, es muy atractivo, pero yo me imagino que estar ahí debe de ser una cosa fenomenal. Deberíamos Claro. organizar un tour, Gabriel. No, solo ver el Otra cosa. tamaño del hombre Familia, ahí, ¿no? Yo ¿no? con la mía, pero, Sí. o sea, Sí, pues sí ve es comparado con las construcciones que están arriba a la izquierda. O sea, Sí. ¿eh? Es un monstruo. es Es un por monstruo. qué labrar de ese tamaño el bloque si puedes hacer pequeños y apilarlos. ¿Para qué de ese tamaño y luego moverlo? Claro. No tiene sentido. Menos para un hombre primitivo, ¿no? O sea, Ay, no, no, yo sé que van a decir que, bueno, yo, acuérdense, soy diseñadora gráfica, mi mente es, ¿no? Vuela. O sea, digo ya de entrada para que no se espanten con lo que voy a decir. Podría ser que en estos movimientos telúricos, temblores, diluvios, como lo que haya sido, porque no necesariamente tiene que ser en el diluvio, este tipo de piedras que pertenecieran a una construcción por los movimientos telúricos llegaran a quedar como están actualmente. Pues bueno, sí, sí, se entierran a final de cuentas, ¿no? Y No, pero depende. como Que cuando le haces así a una pecera con agua y tierra y tiene figuritas y se van para un lado, se van para otro. sí, pues sí, bueno, yo creo que sí, al final temblores, inundaciones, si estás en la selva, pues obviamente el crecimiento de la vegetación, si estás en el desierto como en Egipto, pues obviamente el movimiento de la arena, pero
No les arruino la sorpresa, pero vamos a ver uno de esos sitios. Sí, a ver, vale. Sigamos. Ok, faltan como 2, 3 y luego llegamos a este destruido. Ok. Tenemos aquí uno de los misterios del siglo XXI. Esto ocurre, bueno, se da a conocer ya globalmente, ¿no? Mega. ¿Qué son mega? Son supuestamente estructuras sumergidas en la costa oeste occidental de Cuba, a 800 metros de profundidad. ¿Cómo se descubre esto? Bueno, Pauline Selitsky y su esposo Paul Wine-Weiss consiguen fondos y aprobación del gobierno cubano, incluso hablan con Fidel, para localizar con equipo muy avanzado de radares, sonares y todo, galeones españoles y tesoros perdidos en el Caribe, de todo lo que saqueaban y que se llevaban hacia Europa, ¿no? Entonces, empiezan a mapear el suelo oceánico, empiezan a buscar y sí dan con algunas cosas. El tema es que encuentran evidencia en los análisis del sonar de una estructura sumergida. Esta es la imagen de lo que se supone hay ahí. Entonces, de nuevo, 3 pirámides grandes, calzadas, callejones. Esta investigación se oficializa para Selitsky y Weiss, y se empiezan a hacer una cantidad de artículos donde ellos hablan de censura, de que no les permiten hablar, de que no les permiten decir esto, que les quitan fondos y bueno, es muy extraño porque se supone que esto debió estar arriba del nivel del mar por el 11,000 antes de Cristo, ¿no? Más o menos como Yonaguni, si se acuerdan de esas construcciones. El chiste es que, bueno, Zelinsky y Weiss son científicos, no sé si rusos o croatas. El tema es que son bastante preparados, de comunidad científica, sí logran los fondos, ¿no? No siendo charlatanes, logran los fondos para eso. Y al final hay, pues, toda esta campaña. Ellos dicen, sí, bajamos con submarinos. Yo alcancé a ver esfinges, glifos desconocidos y una pirámide, ¿no? No hay fotos, no hay más. Esta es la zona de Cuba donde estaría. Okay. No es muy lejos de la costa, entre Yucatán y Cuba, ¿no? Y aquí están. Estas son las imágenes de sonar oficiales, las que estamos viendo del lado izquierdo. Y ahí ven ciertos bordes, se pueden ver ciertos bordes, ciertos escalones y niveles, ¿no? De construcción. Puede ser natural, puede ser una interpretación errónea, de nuevo. El chiste es que ellos empiezan a difundir su historia y no reciben más fondos, no reciben mayor seguimiento, aunque hay todo, ahí ya saben, como en todo, movimientos que tratan de apoyarlos, de apoyar su historia, y por ahí está pues pendiente el tema, ¿no? Como no es de fácil acceso, hay que tener equipo profesional, submarinos de alto costo. No se ha hecho más, pero ya también está en los círculos que mencionabas de Hancock y Bauval y todas estas personas, ¿no? ¿Cómo dices que se llaman ellos? Ellos, Pauline Seletsky es la mujer y Paul Wine-Weiss es el hombre. Okay. Son esposos. Son esposos ellos. Me llama mucho la atención la imagen que presentaste, pero sobre todo, bueno, me llama la atención sobre todo cómo puede ser que exista censura en cosas tan interesantes, ¿no? Porque en realidad, pues no, digo, no sé en qué pueda afectar que uno se entere de esto. A mí se me hace sumamente interesante y Pues, claro, yo ya me claro. acordé de mi duda, Gabriel. Hay fondos para investigar ciertas cosas y no otras. ¿Quién Claro. decide? Bueno, quien tiene el capital. Cuando va a haber una aplicación de esos conocimientos. Por ejemplo, pueden unir esfuerzos internacionales para invertir en algo como el CERN, ¿no? Este acelerador del Large Hadron Collider.
pueden Oye, hacer investigaciones o, y todo o- es secreto hasta que deciden que ya no es secreto y que le van a contar a las masas y así. o también Eh, perdón, se pueden unir para evitar que vayas a la Antártida, ¿no? También. para la Antártida, que es de Ultra restringidísimo, tienen que secreto. haber 18 gobiernos que te aprueben para que puedas ir a la Antártida. O sea, es que esa parte no me queda, digo, o sea, sí me queda diciendo, o sea, vamos, Es un pedazo de hielo, ¿no? Pero es irónico lo que digo, ¿no? O sea, como a quién le puede afectar. Yo sé que hay mucha gente que le puede afectar, lo que no entiendo es, o sea, al Porque, final, mira, ajá, te pues voy a sí, responder como me platicó un día un profesor, un maestro que tuve, ¿no? Que hablaba de estas cosas. Pero lo que pasa es que si tú encuentras que hubo una época dorada, ¿no? Que la gente vivía mejor bueno, en la antigüedad, le das en la torre a todo esta, curso eh, progresista, ¿no? Y de exacto, evolución. exacto, todo este discurso materialista, ¿no? Donde siempre el futuro es mejor que hoy, ¿no? Y Vamos al progreso. exacto, y pues no es cierto. Bueno, lo que enseñan las culturas antiguas pues es algo cíclico, ¿no? Es como una espiral. O sea, siempre hay épocas oscuras y hay épocas doradas. Y a lo Así. mejor ahorita estamos en una época, de hecho, si tú te vas a los yugas, ¿no? Estamos saliendo Kali del, Yuga, del sí, Kali Yuga, entonces se supone que estamos saliendo de una época oscura. O sea, estamos saliendo de una era donde el ser humano se volvió inconsciente y eran guerras y todo esto. Se supone que viene una época dorada. Bueno, estamos despertando, ¿no? sí. No, bueno, y al final, mira, la verdad es que convendría más ocupar todo ese dinero que se, que se ocupa para la guerra y para las armas en hacer este tipo de investigaciones que son mucho más fructíferas y no estar viendo cómo la gente se mata. Pero bueno, Claro, vamos a totalmente. continuar, querido amigo Reinhardt. Sí, sigamos, sigamos. totalmente. Ahí hay un tema de humanidad que no hemos resuelto, ¿no? Todavía nos Claro, importa a quién le rezamos, qué color de piel tenemos, si somos hombres o mujeres, si somos pobres o ricos, de qué nacionalidad decimos ser. Y eso nos mantiene unidos a un nivel, separados del resto de la humanidad. Entonces, bueno, esto de recobrar el origen, de hecho, esta investigación tiene un fin bastante humano, ¿no? Recordar ese origen primigenio, poder saber de dónde venimos, conocer nuestro origen es poder definir a dónde vamos. Somos esa especie que decía Graham Hancock, esa especie con amnesia, ¿no? Por mm, eso estamos tan fragmentados. Pero aquí estamos viendo evidencias de que teníamos unos orígenes muy parecidos. Entonces, bueno, vamos a la siguiente sorpresa, el camino de Bimini Ajá. o Bimini Road. Este tiene incluso un contexto esotérico. Este camino de Bimini lo encontraron en la costa oeste de la isla de Bimini, en la región de Bahamas, aquí arriba de Cuba, al lado de Florida y así, ¿no? Entonces, bueno, en esta región el descubrimiento estuvo ligado a una profecía de un místico estadounidense llamado Edgar Cayce. Aquí lo que vemos es como, así se llama el camino de Bimini, porque parece ser una construcción submarina de un camino que corre por 0.8 kilómetros, como 800 metros, Ujú. y está a 5.5 metros bajo el agua. Entonces, tiene una regularidad en su ancho y en la posición o en la verticalidad que marca, por eso parece ser un camino y tiene como estos tipos de bloques. Hoy te llevan los guías de turistas, te dejan sumergirte, te enseñan el camino e incluso hay quien dice, yo he sacado pequeñas piedras, bloques, mm. el material sería tal, parece ser que es pues labrado y no natural. El chiste es que tiene surcos muy regulares, ¿no? Ujú. Esto pues la fascinación que causó fue porque Edgar Cayce, un místico que aquí estamos viendo, Ujú. sanador, canalizador, él hablaba de que
canalizaba incluso gente de la Atlántida. Decía que íbamos a redescubrir esta zona de la Atlántida junto a Bahamas. Y entonces, de repente, un día en los 60, 70, que se encuentra. Y se cumple otra de las profecías de Casey. Casey es conocido y fue tan popular porque hay registros de gente que sanaba. Sí, aseguraban ellos que quedaban curados, no uno, cientos. Sus canalizaciones le ayudaban a él a saber cómo curar a la persona y entonces quedaba sanada, ¿no? Y bueno, él dijo, vamos a descubrir restos de la Atlántida cuando cerca de las Bahamas en los próximos años. Y sucedió, entonces causó una fascinación el camino de Bimini, ¿no? Sucedió este descubrimiento. Muchos dicen que es una formación geológica, natural. Hay quien se empeña en decir que esto es algo construido anteriormente y quiere investigar más. Pero bueno, la dimensión esotérica es la que le dio ahí un impacto fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el camino de Bimini y pues si quieren algún día ir, está accesible y pueden hacer sus investigaciones por su lado, ¿no? Wow. Tenemos que hacer nuestro tour. Por todo el mundo hay Por todo el evidencia. mundo, Estamos sí. moviéndonos por todo el planeta. Habrá que buscar una profesión que nos permita estar en un lugar, trabajar, investigar y luego movernos a otro. ¿No? Bueno, yo ya no estoy tan errada. El diseño siempre es una profesión muy amable. Pero bueno, sigamos, sigamos. Tú puedes diseñar desde, no sé, desde Baalbek o desde Egipto, desde donde estés. Exacto. Ya nada más lo mandas y se acabó. Eso es. Muy noble ese trabajo. Bueno, ahora tenemos Pumapunku. Este Pumapunku está en Bolivia, súper cerca de Tiahuanaco. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, unas ruinas que se dice pueden ser del 500 antes de Cristo. Nadie está seguro, es difícil datar la roca. Y como no está enterrado, no hay estratos como para poder definir realmente una antigüedad, ¿no? Que desenterremos de esta tierra pertenece a tal periodo y entonces, y otros indicadores, ¿no? No existe esa facilidad en este sitio. Aquí lo que vemos son ruinas de cortes muy perfectos que no tienen que ver con otros de la zona en algunos rasgos, en un material muy duro y que están destruidos, desperdigados, como si un gran cataclismo los hubiera hecho volar por los aires y quedar como quedaron, ¿no? El oficialismo dice 500 antes de Cristo. El tema es que tenemos estas rocas o bloques H, que parecen como bloques de Lego cortados para ensamblar, para quedar de forma perfecta. Son muy regulares, son hechos iguales a la medida y con pequeños detalles innecesarios en roca muy dura. Por ejemplo, el relieve de esas pequeñas hendiduras en donde se forman las H's y luego el hueco profundo. Innecesario, es un adorno, ¿no? Es una generación de un adorno. Ahora, O rompecabezas. claro, ahora vemos también en los bloques que se encuentran aquí espacios como para claquetas, espacios que se ven en otros lugares del mundo, en otras ruinas. Por ejemplo, estamos viendo aquí los huecos, los surcos, donde puede entrar estas claquetas de metal para unir los bloques y dejarlos así, ¿no? Eso no es todo. Aquí estamos viendo la perfección de los cortes. Aquí estamos viendo qué tan intrincados se ven los diseños. Incluso dentro del hueco grande hay otros pequeños, fractálicos, ¿no? Hacia adentro. Y finalmente, con un instrumento de precisión, una escuadra de metal, estamos viendo su perfección, como se ha hecho en otros bloques o incluso en el, por ejemplo, en la necrópolis de Saqqara, en los grandes ataúdes que existen de varios metros y que son
en rocas muy duras y son perfectos. Se han medido con láser, es bastante regular, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos viendo estos patrones que están en los bloques. Y aquí hay otra perspectiva de son dos imágenes, no una. ¿Te acuerdas lo que les comentaba yo la vez pasada? ¿No? Se parecen mucho. ¿Te acuerdas la imagen que nos presentaste, que también era como angular, así se veía? Creo que estaba debajo del agua, no lo recuerdo bien, pero sí se parece, ¿no? A otras imágenes que nos presentaste la vez anterior, la semana pasada. ¿No te acuerdas? Sí, 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 sin duda, o sea, se parecen bastante Ujú. en muchos aspectos estas ruinas. Eso es lo que parece ser que hubo un conocimiento antiguo de construcción, ¿no? Un patrón a seguir, una forma de elaborar los bloques, moverlos, ensamblarlos. Oye, eh, ¿y cómo saber qué tipo de herramienta utilizaban, verdad? y sobre todo en el altiplano andino, ¿no? Es bastante... Sí, o eh, sea, es muy impresionante, ¿eh? Sí, entonces, hay quien asegura que puede ser del 5000 antes de Cristo. El tema es que, bueno, sería mucho más perfecto que construcciones posteriores, ¿no? Entonces, difícil de mantenerlo en una versión lineal y progresiva de la civilización. Entonces, aquí se desconoce cómo trabajaban, pero precisamente la roca a tal precisión, ángulos perfectos, perforaciones cilíndricas. Aquí estamos viendo pequeñas perforaciones Ujú. a la misma distancia, canaletas, para qué servían, cómo las hacían. Nadie sabe. Hay que solo mirar y ver la perfección en los bloques aquí, pues desgastados, ¿no? Por el tiempo. Pero eso no es todo. Aquí están las perforaciones cilíndricas y canales. Y al lado unos pequeños surcos con huecos, ¿no? ¿Para qué eran? ¿Por qué? ¿Cómo los lograban? ¿Cómo perforaban de forma tan perfecta esos cilindros, surcos y así, ¿no? Eh, lo más interesante es que cuando acercan brújulas al interior de estos bloques H, hay perturbaciones magnéticas. Se pierde el norte y empiezan a girar en todos los bloques H. Es decir, están magnetizados. Bueno, de hecho es un campo magnético, por eso no apuntan hacia ellos, sino las mueven, generan mm, esas perturbaciones. Entonces, nadie entiende bien qué pasó, cuándo surgió, y está a unos cuantos, está súper cerca de Tiahuanaco, unos mm. kilómetros. Oye, Eh, y nadie, no, sea, ¿hay manera de volver a unir los bloques? Nadie se ha puesto ahí a ningún Han arqueólogo. intentado, pero no hay una como Un mapa, un ajá, no hay instrumento. una estructura final que haya surgido de decir, pues los Legos iban así y así debió lucir. Ya. Nadie. Me, Se han me, inventado varios intentos, pero no me, hay una oficial. me recuerda, es una, vamos, pero sale del tema, pero me lo recuerda. Hay el edificio que está en Dubái, que tiene la forma como de un velero, sí ubican, Ujú. Dubái, es un edificio muy famoso y tal, icónico, me parece que de Dubái. En la parte de abajo hicieron una serie de círculos, como una estructura para que con el ir y venir del mar este edificio no tuviera ningún tipo de problema. ¿No podría ser algo similar, por ejemplo, con estas piedras en forma de que fueran como una estructura de sostén? O sea, que permitan fluir, ¿no? De alguna forma. Yo desconozco ese dato, solo sé que hay frases muy interesantes como las pirámides no temen al tiempo, el tiempo teme a las pirámides, ¿no? O sea, finalmente lo que estamos viendo es que estas estructuras megalíticas están hechas para durar, Toda la vida. están diseñadas para pues, que hasta nuestros días nos llegaran. Hay incluso quien asegura que en la parte de Egipto fue diseñado para ir revelando sus misterios de forma progresiva Eso y es, que en un futuro nos vamos a dar cuenta de la historia que quieren contar.
Incluso hay ahí un bloque muy misterioso en unos templos en donde tienen unos jeroglíficos. No me acuerdo si es en Ávidos, creo que es en Ávidos, y se cayó un bloque y cuando cae quedan descubiertos estos glifos en una, digamos, trave, no sé cómo se llame, dentro de este templo, y ahí tienen, estos son únicos, no existen en otros lados de Egipto que yo sepa. Parece ser un avión, parece ser como una especie de submarino y un helicóptero. Sí, exacto. Sí, Son rarísimos, solo es, existen ahí. es en Ávidos, efectivamente. Así es. Entonces, pues para saber cómo funcionan, para qué querían significar con ello, bueno, no lo sabemos. Incluso hay quien asegura que bajo la pata derecha de la esfinge vamos a encontrar el laberinto del que hablaba Herodoto, donde se instruían los egipcios, o la biblioteca de toda la historia de la humanidad antigua, historias de la Atlántida. Bueno, se han hecho análisis con radar y sí han encontrado que hay una cámara hueca allá abajo, hay canales. Simplemente está prohibida ahorita la investigación a ese nivel por el señor Zahi Hawass, ¿no? Que es la máxima autoridad en arqueología en Egipto y yo creo globalmente es lo más pesado que existe. Entonces, hay mucho que se podría hacer, no se está haciendo y mucho que se prohíbe hacer, ¿no? Pero Hawass es Illuminati, yo creo, porque pues, es el que más defiende la historia oficial, ¿no? Ah, qué Illuminati. Bueno, no sé, ustedes tienen una idea de los Illuminati, seguramente yo tengo otra, pero al final, es que, bueno, no viene a cuento, pero lo que sí es, o sea, a mí no me queda claro, lo tengo que expresar, o sea, como, ¿por qué prohibirlo? O sea, hombre, entiendo, o ya sé, el poder y la historia, me queda claro, pero al final, pues son cosas que van surgiendo y que Pues, si van saliendo, ¿no? Pues debe de ser por algo, o sea, como no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, prohibir, acuérdate de lo que dice ah, en los evangelios, ¿no? La verdad os hará libres. Pues ajá, entonces tienes ahí pues algunos sectores, por llamarlos, llámales como quieras, ¿no? Illuminatis, reptilianos, lo que sea, ¿no? Hay una élite que pues no le interesa que la gente sea libre, ¿no? Te quieren seguir controlando y pues qué mejor que una prisión voluntaria, ¿no? La prisión más efectiva es pues tu mente. Si sí, tú, Un ejemplo muy claro de esa censura, Gabriel, yo creo que sería la Biblioteca Vaticana, ¿no? bueno, claro. claro, claro, totalmente, totalmente. Underground, protegida, muy secreta, muy para preservar lo que hay, ¿no? Tiene muchos protocolos. Ok, eso es eso es justificable, pero el que solo sea de acceso a ciertas personas y ya cuando sabemos lo que hizo pues la iglesia durante milenios, saquear por aquí, por allá, Claro. quemar, cambiar las versiones de la historia, eso ya es historia, ¿no? Eh, O ya sea, no es como una conspiración, no estamos hablando de nada no, es cierto. volado, ¿no? Ujú. Eso pasó y hoy se resguarda ahí una cantidad de información que pues bien podría cambiar la historia, si no, ¿por qué no es accesible? ¿Por qué no es como, no sé, las bibliotecas públicas de grandes universidades, ¿no? Claro, pues Y yo creo hasta que adelante, adelante, güey. Bueno, y hasta esas bibliotecas tienen también acceso restringido. O sea, decomisan libros también en estas bibliotecas de universidades. O No, sea, claro, hay tomos muy antiguos que dicen, si lo sacamos, el aire lo va a desintegrar, se acabó, ¿no? ajá, no, Claro, no. Y aparte la iglesia o algún otro grupo de poder, para no ser solamente con la iglesia, ser más parejilla, decomisan los libros porque ¿qué pasaría con una mente no preparada para que tenga la sabiduría y no vaya a ser que se apodere de todo el universo, ¿no? Como si fuera Claro. un sí, libro claro. de Marvel, ¿no? El Entonces, No, conocimiento es bueno, poder. y claro, el conocimiento es poder, es libertad. O sea, si nos vamos también, por ejemplo, pues todo el conocimiento del mundo antiguo se dice que estaba en Alejandría. ¿Qué pasa cuando llegan los romanos a Egipto? Pues que empiezan a atacar y
Ay, perdón, se nos fue ahí Antorcha, ¿no? no sé si fue, no sé si fue piedra, no sé si fue flecha, pero bueno, se nos fue algo ahí que incendió la biblioteca de Alejandría y se perdió, pero se perdió muchísimo. O sea, lo que conocemos hoy, ¿no? De griegos, sobre Claro, todo de filósofos, claro. los, eh, los escritores, los señores así que hacían teatro y demás, ¿no? Como Esquilo y todo esto, no, hombre, pues es nada, o sea, es nada. Y curiosamente, lo mismo pasa en el mundo árabe, ¿no? Con los famosos Hashashin, ¿no? Con el viejo de la También. montaña, que tiene una fortaleza en Alamut, ¿no? Casualmente cerca de Siria, ¿no? Que está hoy ahí toda Casi golpeada. siempre la guerra, ¿no? Siempre Ahí. la guerra. Y llegan los mongoles, atacan Alamut, ¿no? Esta fortaleza, y ¿qué hacen con todo el saber que había ahí? También lo destruyen, qué casualidad, ¿no? O Claro, sea, te digo, vamos a atacar aquí para destruir todo, ¿no? Y exacto, entonces, según lo destruyen, que bueno, que esperemos que no, que más bien esté escondido y no destruido. Pero, Alejandría. exacto. pues, Oigan, por cierto, se nos va acabando el tiempo. ajá, yo quiero que me diga, Benjamín. Así es. Bueno, igual y solo les hago el spoiler de lo que viene No, no, Vale, para que dilo. podamos cerrar. Vamos con Tiahuanaco, ¿no? Ujú. ok, buenísimo. Puerta del Sol. La Puerta del Sol. Ruinas muy, muy interesantes. Arthur Sí. Poznański, el valor para todo el mundo incaico y preincaico. Entonces, pues se va a poner bueno a la próxima, ¿no? Muy bien, pues trataremos ahora sí de que sea algo más. Ahora sí se nos fueron, creo que como 2 o 3 semanas, ¿no? De la última vez que subimos esto. La semana pasada se nos complicó. Esta semana, pues bueno, nos pudimos organizar y procuraremos ya que la próxima semana tengamos por lo menos igual, ¿no? Un episodio ya para terminar. Y bueno, pues vienen más temas, ¿no? La verdad es que Así es. con Reinhardt, yo sé que tú sabes mucho de todo el tema de los brujos toltecas, ¿no? Todo el tema de la Ah, sí. toltequidad, todo el tema del esoterismo nazi y demás. Creo que ahí con Reinhardt podemos platicar de muchas más cosas muy interesantes, ¿no? Pero, pues bueno, por lo pronto ya se nos acaba el tiempo. Agradezco la presencia de ambos. Gracias, Gloria. Gracias, Reinhardt. Gracias a ustedes. Y pues bueno, agradezco también a todos nuestros oyentes, a todo nuestro auditorio, ¿no? Sé que esta serie ha sido muy larga, pero la verdad es que Saludos pues a todos. es apasionante, ¿no? No, súper interesante y a mí sí me dejó con las ganas de seguir, pero bueno, chicos, yo sé que el tiempo, como dicen, es oro, entonces muchísimas gracias, Reinhardt, siempre un gusto compartir contigo y bueno, muchas gracias, Gabriel, por permitirme estar con ustedes. La verdad es que he aprendido mucho y me parece todo esto un saber muy, muy interesante y muy importante, porque yo estoy de acuerdo con Reja, nos permite saber de dónde venimos. Y eso yo creo que es interesante para el ser humano, importante. Muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Yo soy Gabriel Ávila y esto es Paradojas Reconciliadas. Nos vemos en el próximo episodio.